Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Él es santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Como hemos dicho, esa frase daré a comer no aparece en la mayoría de textos antiguos. Dice, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, la recompensa a los vencedores de Pérgamo tiene dos asuntos. El domingo pasado, bueno, hace 15 días, estudiamos el primer asunto de la recompensa a los vencedores de Pérgamo, que era que comieran del maná, que se les iba a dar un maná escondido. Hoy vamos a hablar qué significa aquel aspecto de la piedrecita blanca y el nuevo nombre. Nosotros sabemos que el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje que el Señor usó proféticamente, porque Apocalipsis es un libro profético, mostrando el desarrollo de la historia de la iglesia. La iglesia iba a pasar por muchos asuntos, y estas 7 iglesias de alguna manera describen los tiempos que el Señor va a vivir con su pueblo a través del desarrollo de la iglesia hasta que Él venga. Pérgamo nos habla de un periodo bien difícil, un periodo donde hay idolatría, donde hay doctrinas falsas, donde hay persecución, donde realmente es difícil ser vencedor. Porque en la iglesia tú encuentras, cuando Cristo venga, vas a encontrar dos grupos de creyentes. Los cristianos que fueron fieles, los siervos fieles y los siervos infieles. Las vírgenes prudentes y las vírgenes imprudentes. Los cristianos que vencieron todos los desafíos que vivieron y los cristianos que en los desafíos fueron reprobados. Entonces el Señor le estimula a la iglesia y estimula a los creyentes para ser vencedores por medio de las recompensas. Entonces la primera recompensa es que se les daría un maná escondido, y la segunda es que se les daría una piedrecita blanca y en ella escrito un nuevo nombre. ¿De qué nos habla la piedrecita blanca? Cuando uno mira las costumbres de la época, se usaba en varios aspectos las piedrecitas blancas. Hay dos aspectos que me parece que se pueden acoplar a lo que el Señor está diciéndole a la iglesia. Uno es que cuando se llevaba una persona ante un tribunal, habían varios jueces. Y la manera que el juez declaraba que la persona era inocente o la absolvía de una culpa, es que el juez sacaba una piedrecita blanca. Cuando el juez determinaba que la persona era culpable, se sacaba una piedrecita negra. Entonces el blanco hablaba de que era una persona que era absuelta de su culpa, y la negra que era culpable. Esa es una. El otro aspecto nos habla que cuando una persona celebraba una fiesta en su casa y tenía ciertos invitados especiales, a estos invitados especiales se les daba una piedrecita blanca que tenía su nombre o algo que la persona que estaba haciendo la ceremonia consideraba de su invitado, o sea, algo especial de ese invitado. Él lo escribía en esa piedrecita. Entonces cuando la persona llegaba a la celebración, los invitados especiales tenían esta marca, que era la piedrecita blanca. Ambos aspectos se pueden acomodar al tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando suceda el tribunal de Cristo, como nos muestran las parábolas de Mateo, el Señor se va a poner en pie y va a llamar a algunos, y a algunos les va a decir: siervo fiel, o sea, piedrecita blanca. O sea, yo apruebo tu conducta y tus obras. Pero también van a haber algunos que van a tener piedrecita negra, ¿sí? O sea, siervo infiel. En lo poco no fuiste, ¿qué hiciste con lo que te di? Entonces, va a tener vergüenza y un castigo. Así va a ser el tribunal de Cristo. Y también hay otras parábolas que nos muestran otro asunto. Llega el Señor que ha preparado una gran boda, entra a la gran boda, y Él considera que uno de sus invitados no debe estar en esa ceremonia por causa de que no se preparó para aquel día. ¿Se acuerdan? Aquel que no se vistió de bodas. Entonces, como Él ve que es indigno porque no está vestido de bodas, lo saca a la ceremonia.
Pero así como hay unos que son sacados, hay unos que no solo van a estar en aquel gran día, sino que se les va a dar un lugar privilegiado del cual nos habla la piedrecita blanca, porque llegaron a ser personas muy especiales para el reino de su Hijo Jesucristo. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermano? Entonces, vamos a ver un hombre. Hace la última vez cuando hablamos de Daniel, para mí eso fue impresionante, hermano. Y hoy voy a hablar de otro de los grandes, de los hombres de la Biblia, que cuando yo leo su historia, la verdad que eso me conmueve y siempre me ha tocado, que es la historia de José. Porque José llegó a tener un lugar privilegiado en el reino de Faraón, y cuando José es puesto de segundo al mando de Egipto, ustedes se acuerdan que el señor Faraón le cambia el nombre a José y le pone un nombre que significa algo, ahorita lo vamos a leer. Entonces de eso también nos habla, aquellos hombres que van a ser recompensados y se les va a dar un nuevo nombre escrito en la piedrecita blanca. Entonces vamos a estudiar la historia de José y vamos a verla. Vamos a leer primero Corintios 4, verso 1, que es lo que veníamos diciendo. Dice, 1 Corintios 4, desde el verso 1, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, Dios tiene muchos administradores en este tiempo, servidores suyos, que administran sus asuntos. Pero dice, ahora bien se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Cuándo es ese sea hallado? Pues cuando el Señor venga. Porque se acuerdan la otra parábola que el Señor dice: ¿cuál es el siervo fiel y prudente, el cual su Señor lo puso para que reparta el alimento en su casa? Si cuando su Señor venga lo haya haciendo así, será recompensado mucho. Pero también si aquel siervo dijere, como cualquier cristiano que dice: no, mi Señor tarda en venir, y se pone y comienza a darle lugar a su carne, y comienza a maltratar a sus consiervos, y comienza a darle lugar al mundo, y comienza a emborracharse, y si su Señor viene y lo sorprende de esa manera, aquel siervo recibirá muchos castigos. Entonces, el día de la recompensa o el día del castigo, ¿cuándo será? En el tribunal de Cristo, cuando el Señor vuelva. Dice Pablo: ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Mira esa palabra. Yo, Pablo, dice Pablo, yo no tengo el ser juzgados por ustedes, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Pero mira, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, va a haber un día en el que el Señor nos ha de juzgar. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, porque una vez tiene a juzgar las cosas de una manera superficial, sin darse cuenta de lo que está sucediendo. A Pablo lo acusaban de un obrero fraudulento, a Pablo lo acusaban de transgredir la ley, a Pablo lo acusaban de hablar en contra de Moisés, del templo y muchas cosas. Y dice Pablo, bueno, yo ni aún me juzgo, porque llegará un día en el que yo voy a estar delante de Dios y Él me va a juzgar. Hermanos, llegará el día en que todos nosotros estemos delante del Señor y nos va a pagar conforme a lo que merecemos. Dios no nos va a dar ni más ni menos, sino lo que hayamos hecho. Por cada una de nuestras obras, de nuestras intenciones, tendremos que dar cuenta como administradores y siervos de Cristo. No es que no vaya a ser juzgado, sino hay un momento en el que seremos juzgados. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y le dará a uno piedrecita blanca o piedrecita negra, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, Dios mismo le va a pagar a cada uno. ¿Cuándo? Hasta que su Hijo vuelva, en lo que nosotros conocemos por las Escrituras como el llamado tribunal de Cristo, que es el tribunal donde el Señor va a juzgar a su iglesia. Hay un juicio para las naciones, hay un juicio para el impío, que es el tribunal o el juicio del trono blanco. Pero el tribunal del Cristo es para los siervos. ¿Cómo se comportaron los siervos? Entonces, ahora sí vamos a mirar la vida de José.
Génesis capítulo 41. Hay varias cosas que se pueden resaltar de este hombre, que nos llevan a ver un hombre que se preparó, un hombre que trabajó y un hombre que es digno de ser recompensado cuando el Señor venga. En el caso de él no es cuando el Señor venga, sino cuando Faraón lo llamó a su presencia. Bueno, el nombre, ese asunto de que el Señor le va a poner un nuevo nombre, nos habla de un asunto muy personal. El Señor no quiere hacer personas en serie, que todos seamos iguales, que todos nos parezcamos los mismos, que todos oremos igual, hermano, porque a veces nosotros queremos que todos los hermanos oran como el pastor ora, queremos que todos canten como el otro canta. Nosotros somos personas totalmente distintas las unas de nosotros, con una personalidad, con unas características, con dones, con talentos, con una vida, y el Señor tiene una obra especial con cada uno de nosotros. Y ese nombre nuevo nos habla de un trato personal con cada uno. Sí, el Señor nos pudiera llamar a todos de una misma manera, como si fuéramos jabones de una fábrica que todos salen con el mismo sello, pero el Señor tiene un trabajo personal con cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros debemos llegar a ser como Cristo, y todo lo que es de Cristo es digno de ser imitado. El Señor cogió a Jacob, que era engañador, y lo volvió Israel. O sea, el Señor trabajó personalmente en la vida de Jacob para que dejara de ser un engañador a ser un príncipe de paz. ¿Sí? De eso nos habla el nuevo nombre, de la transformación del Señor en una vida. El Señor cogió a Pedro, y Pedro antes era esto. Pero el Señor le dice ahora te llamarás Pedro, que significa piedra. O sea, él lo pasó de ser algo que era llevado por el viento a ser parte de una edificación, de una casa que Dios está edificando. Lo mismo el Señor llamó a Pablo, pero no se llamaba Pablo, sino se llamaba Saulo. Y le cambió su nombre a Pablo. O sea, el cambiar el nombre nos habla de que antes éramos cierto tipo de personas, pero Dios nos llamó, y cuando nos llamó nos transformó. Amén. Y no nos dejó siendo iguales, porque gracias al Señor no éramos lo que éramos antes. Y estamos en un proceso de transformación constantemente. Entonces vamos a ver José, vamos a ver desde su nacimiento, para ver un poco cómo la mano de Dios soberana moldeó la vida de José para llevarlo al lugar donde lo llevó. Génesis 30. Vamos a ver el camino de José a la gloria, el camino de José al reino, el camino de José a sentarse en el lugar de honor y de privilegio que el Señor le permitió en tiempos de Faraón. Que el Señor permita que sea el camino de los vencedores de Pérgamo y de nosotros. Génesis 30, verso 22. ¿Ustedes se acuerdan quién es la mamá de José? Raquel. Y su esposo es Jacob. ¿Se acuerdan del que venimos hablando? Jacob era un engañador, hermano. Entonces, Jacob se va huyendo de su tierra, de su hermano, porque lo engañó y le robó la primogenitura. Y en ese irse fue de su parentela y conoció a su tío Labán. Y su tío Labán tenía unas hijas. Y Jacob se enamoró de la segunda, de la menor, de Raquel. Y este hombre se enamoró a tal punto que estuvo dispuesto a trabajar por Raquel 7 años. Cuando se cumplieron los 7 años, donde era el cumplimiento de que se le debía dar su esposa, Labán lo engañó y no le dio a Raquel, sino le dio a Lea. Sí, él amaba a Raquel, pero Labán lo engañó porque él era un engañador, y a veces cuando nosotros somos tramposos, Dios permite que venga en el camino una persona más tramposa que nosotros. ¿Sí? Entonces, él usó la astucia de Labán, el Señor usó la astucia de Labán y le dio primeramente a Lea, pero este hombre amaba a Raquel. Definitivamente amaba a Raquel. Estuvo dispuesto a trabajar otros 7 años por Raquel, porque hoy en día los muchachos quieren tener una relación con una muchacha, pero no quieren pagar el precio, ellos no quieren trabajar por ella, ellos solo quieren tenerla como novia para tener ciertos privilegios sobre ella. Si es mi novia, yo la voy a poder coger, si es mi novia, yo la voy a poder besar, si es mi novia, yo voy a poder tener ciertos privilegios con ella, pero bíblicamente un hombre debería pagar un precio por una mujer. Amén. Y de eso nos habla Jacob. Jacob trabajó y pagó un precio alto por Raquel. 14 en la Biblia, el número 14 en la Biblia nos habla de sacrificio. ¿Saben por qué? Porque el día 14 era el día en que se sacrificaba la Pascua. O sea, nos habla de morir. Jacob tuvo que morir y pagar un precio para tener una Raquel. Qué precioso, ¿no? El Señor a veces nos muestra que las cosas que Él quiere darnos a nosotros no son tan fáciles, hermano.
¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a hablar de un niño que va a nacer del vientre de Raquel. Pero para que se dé eso, muchas veces Dios tiene que hacer un proceso, y eso nos habla la cruz. Dios, para tener hijos tuvo que pagar un precio bastante alto. Él murió por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida. De alguna manera, en la historia de Jacob y de Raquel nos habla de aquel que pagó el precio para tener una esposa, que es la iglesia, ¿no? Cristo pagó un precio para tener una esposa, y esa esposa somos nosotros. También nos habla, y vamos a leer ahí el verso 22. Y Jacob tuvo a Lea, tuvo Raquel, y además tuvo dos otras esposas, dos concubinas, las siervas de Labán, dos siervas que le entregó Labán. Entonces tenía 4 esposas. Y comienza Jacob a crecer con su familia, y Lea comienza a tener hijos, y las otras 2 mujeres comienzan a tener hijos. Pero la que más él amaba no le tenía hijos. ¿Sí? A veces nosotros queremos dar fruto y nos sentimos amados por el Señor, servimos al Señor y queremos que nuestra vida dé fruto, y comienza a pasar tiempo y nos sentimos estériles, nos sentimos inútiles, nos sentimos menospreciados, porque hoy en día el cristianismo se mide por cuentas. ¿Cuántos se han convertido con usted? ¿Cuántos se reúnen con usted? O sea, nos gustan los números, y todas tenían hijos y Raquel no tenía hijos. Qué cosa, ¿no? Y había una afrenta hacia ella, así como en el tiempo de Ana. La esposa del esposo de Ana tenía muchos hijos y se burlaba de Ana porque ella era estéril, ¿no? Y Ana lloraba delante: Señor, yo quiero tener un hijo. Y llega un momento que dice Ana: Señor, si tú me das un hijo, yo no lo voy a coger para mí, sino lo voy a consagrar para ti. Y de ahí nació el gran profeta Samuel. Entonces, este hijo representa el hijo de la esterilidad, el hijo del imposible, lo que nosotros no podemos producir, hermano. Lo que solo Dios en su poder y gracia puede hacer en medio nuestro. Hermano, para llegar a ser vencedores y sentarnos a reinar con Cristo, Dios tiene que hacer una obra en nosotros. Una obra que no se va a caracterizar por lo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas, sino es un obrar divino en nuestra vida y en nuestro andar, acompañado de una responsabilidad en la vida del creyente. Entonces de eso nos habla aún José en su nacimiento. Dice, ahí en el 22, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios. Hermano, no hay oraciones que Dios se olvide. Tal vez usted ora y se olvida, Dios no, hermano. ¿Recuerda cuando el Señor se le aparece a Zacarías allá en el templo? Le dice: Zacarías, tus oraciones han sido oídas. No hay oración que nosotros levantemos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo que no esté en los oídos de nuestro Padre. A su tiempo, según su voluntad y su propósito, Él responderá cada una de nuestras oraciones. Bendito sea su nombre, hermano, que nos estimula a buscarle, y a pesar de que somos estériles, débiles, tal vez inconstantes, Él siempre tiene un lugar preparado para que nosotros le estemos buscando en oración, para que nosotros derramemos nuestro corazón, para que nosotros derramemos nuestras angustias, para que nosotros abramos nuestro corazón y echemos todas nuestras cargas sobre aquel que es fiel. Precioso, ¿no, hermano? El Señor oyó la oración de Raquel y le concedió hijos. El primero fue José, después vino Benjamín, ¿no? No, pero el de Raquel. Rubén ya había nacido, pero es que Rubén es hijo de Lea. Y dice, y concibió, o sea, quedó embarazada, y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Hay cosas que son afrenta, hay cosas que causan vergüenza, hay cosas que causan dolor, pero cuando viene la respuesta del Señor, Él quita esas cosas, ¿no? Y llamó su nombre José, diciendo, añádeme Jehová otro hijo. Y eso significa José. José es el que añade, Él añade, o sea, Dios añade, Dios prospera, Dios bendice, Dios cumple su voluntad. Entonces José nos habla de aquel hijo nacido de milagro, de la incapacidad de Raquel, pero Raquel, acuérdese que es la muy
amada. Las otras tuvieron muchos hijos. Raquel, aunque era la muy amada, solo dio 2 hijos. Pero mire, hermano, uno de esos llegó a ser príncipe en Egipto. Los de las otras eran unos sinvergüenzas. Se lee la historia de Judá, la historia... Hasta esos que vamos ahorita a leer, buscaron para matarle, le metieron en una cueva, lo vendieron como esclavo a Egipto. Hicieron una cosa cantidad... Pero aunque era solo uno, era un hombre que llegó a ser puro, justo, un vencedor. Y así tú notas, hermano, en la iglesia hay muchos hermanos, pero pocos van a llegar a ser vencedores. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Como cuando una mujer va a quedar embarazada. Muchos espermatozoides salen, pero a veces solo uno llega a fecundar, ¿sí? Solo llega uno al objetivo. Y así en la vida de la iglesia, hermano. Muchos somos, muchos nos reunimos, muchos hemos conocido, pero con el tiempo tú te das cuenta que van quedando muchos en el camino. No todos llegan. Tristemente, ojalá todos llegáramos. De Egipto salieron casi 10 millones de personas, dice. 10.000 personas, no me acuerdo exactamente. Y de toda esa generación solo llegaron 2 hombres, Josué y Caleb. El resto murió en el desierto. Corred de tal manera que obtengáis. La vida cristiana es una vida de constancia, de perseverancia, porque si no, muchos se van a quedar en el camino. Vamos a seguir leyendo otros pasajes más adelante. Génesis 37. Vamos a ver cómo este José era pero amado, hermano. Hay personas que se convierten al Señor y de verdad que uno ve como el Señor le responde a sus oraciones, el Señor los consuela, el Señor los rodea, el Señor como que les muestra su aprecio. Hay una relación especial de esos creyentes con el Señor. ¿Usted no ha visto eso? Son personas que Dios trata de una manera diferente, aún en sus tratos, en sus dificultades. Son cosas que Dios usa porque ama a ese tipo de personas. Mira lo que dice Génesis 37, verso 3. Y amaba a Israel, o sea, Jacob, a José más que a todos sus hijos. Y ahí nos dice por qué. Porque lo había tenido en su vejez. Y además era el hijo de la amada que había ya muerto. ¿Sí? Raquel fue la primera mujer de Jacob que murió. Entonces imagínate, era la que él amaba, era uno de los 2 hijos que ella le había dado para él, era preciosísimo, y además lo había tenido en su vejez, o sea, era un consentido este José, no se imagina. Y le hizo una túnica de diversos colores. Ay, pero cuando el Señor comienza a darle privilegios y algo a una persona, eso despierta envidias, hermano, ¿no? Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, una de las cosas más tremendas que uno ve en la vida de José es que José vivió desde muy joven un camino de humillación, un camino de pruebas, un camino de hostilidad. Y eso habla un poco de la vida cristiana. La vida cristiana sí, llegamos a recibir la paz que nadie tiene, sino que solo Cristo nos da. Llegamos a recibir un gozo, una salvación, una alegría tan grande. Pero el Señor también le dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. O sea, el camino de la vida cristiana no es un camino fácil, porque Dios va a usar muchas circunstancias a nuestro alrededor para que nosotros lleguemos a hacer lo que Él quiere, para que en nosotros haya una transformación de nombre, ¿sí? Para que dejemos de ser Jacob y lleguemos a ser Israel, o dejemos de ser Saulos para llegar a ser Pablos. Pero ese camino de transformación a veces no es tan fácil, no es tan agradable. El seguir al Señor aún en nuestra conversión muchas veces cuando yo me convierto, eso muchas veces va a crear una hostilidad en las personas cercanas. Los que no son cristianos van a comenzar a verme de otra manera. Mi familia, con la que antes me reunía y gozábamos y disfrutábamos de las mieles del mundo, al ver que yo me convierto, comienza a ver como una hostilidad, como una enemistad entre los que no son de Cristo. Entonces comenzamos a ver que seguir al Señor pues sí es una bendición, pero implica pagar un precio.
Y usted en ese andar va a tener dos caminos siempre, hermano. O se va a amargar por las pruebas que le van a venir, o se va a amargar por las circunstancias difíciles, o se va a amargar por aquellos que no le hablan pacíficamente, o usted va a escoger el camino de Cristo, de perdonar, de tener paz y de buscarle aun cuando las situaciones estén en su contra. José escogió el camino de la cruz, pero el camino de la cruz lo llevó a la gloria. Usted puede escoger el camino de no sufrir, no tener problemas, no pasar dificultades, pero es un camino que va a implicar que usted va a perder su alma. Los que verdaderamente aman su alma van a escoger el camino de la cruz para que ese camino lo lleve constantemente a lo que la voluntad de Dios ha planeado para ellos. Entonces José es muy amado, pero eso no quiere decir que cuando yo soy muy amado por Dios, Dios no va a permitir circunstancias en mi vida. ¿Sí? Eso es una falsa que hoy promete el cristianismo apóstata. El cristianismo apóstata te dice, ven a Cristo, prosperidad, buen carro, buena casa, buena esto, y el único que recibe todo eso es el pastor. El único que prospera y que recibe todas esas bendiciones es el pastor. Pero el verdadero camino cristiano para seguir a Cristo es negarse a sí mismo, tomar su cruz y ir en pos de Él. Si usted no quiere pagar el precio por Cristo, si usted no quiere sufrir por la causa de Cristo, pues las puertas están abiertas. El Señor un día le dijo a los discípulos, ¿les escandaliza mucho lo que les acabo de decir? Las puertas están abiertas. ¿Quieren irse también ustedes? Porque Dios no quiere ni que nadie lo siga, Cristo no quiere que nadie lo siga obligadamente. Los que siguen este camino, lo siguen de pura decisión propia, de pura voluntad y de amor a aquel que murió por ellos. Pero no se sienta obligado, ni Cristo nos obligó. ¿Quiénes somos nosotros para obligar a otros, no? Usted va a seguir al Señor hasta donde su corazón lo disponga. Y asimismo Dios se va a revelar a usted hasta donde su corazón lo disponga. Entonces mira lo que siguió viviendo José. Comienza a sentir hostilidad externa, pero Dios comienza a abrirle los cielos, porque eso es una de las cosas preciosas que tiene la cruz. La cruz trata con nosotros, nos hiere muchas veces, nos hace llorar muchas veces, nos sentimos humillados muchas veces, nos sentimos menospreciados muchas veces, pero mientras eso está sucediendo en nuestra alma, mi espíritu se está abriendo a una realidad celestial que antes no veía. Dios comienza a abrirme los cielos y Dios comienza a mostrarme cuál es su plan y su propósito para mi vida. Tremendo, ¿no? Mientras lo están tratando por fuera, Dios les está abriendo y le va a mostrar a un jovencito que ese jovencito que está siendo perseguido por sus hermanos está siendo llamado a reinar y a tener un lugar por encima de sus hermanos y hasta de su papá y de su mamá, dice las Escrituras. ¿No le parece eso muy tremendo, hermano? Mira lo que dice, y soñó José un sueño. No es eso de, hermano, el Señor va a cumplir tus sueños y si tú deseas un buen carro y si tú no es ese sueño, hermano. No es ese sueño que sale de nuestro corazón egocéntrico de lo que nosotros amamos, sino es ese sueño que está relacionado con el propósito de Dios en mi vida. ¿Cuál era el sueño de Cristo, hermano? Ir a la cruz. Para eso Él nació. ¿Por qué? Porque Él sabía que la cruz era el medio en el cual Él iba a cumplir la voluntad perfecta de su Padre. Un sueño terrible, pero gracias a ese sueño nosotros hoy tenemos salvación y vida eterna. Entonces el sueño de José no es que, yo como sueño tener una gran casa y yo como sueño. No es ese sueño del corazón propio de José, sino es una revelación de Dios para la voluntad de Dios a su vida. ¿Sí ven la diferencia? Porque sí, Dios a veces nos muestra cosas y son visiones, sueños que Él pone en nuestro corazón. Pero es Él, porque la Biblia también nos habla que nosotros podemos soñar de nuestro propio corazón. Es más, la característica de los falsos profetas denunciados por Jeremías era esta, que venían al pueblo a decir, he soñado, he tenido visión, y la visión y el sueño era de su propio corazón. Entonces, hoy en día tenemos un cristianismo donde los hermanos siguen al pastor porque el pastor tuvo un sueño y una gran visión. Y muchas veces el sueño y la gran visión del pastor se contradice con las Escrituras. Entonces se nota que es un sueño falso porque proviene de su propio corazón. La verdadera visión, el verdadero sueño de nosotros debe ceñirse a las Escrituras y a la voluntad de Dios, revelada allí. Y dice, estamos en el 6, en el 5, y soñó José un sueño. Debe haberse quedado para él solo, ¿no, hermano? Y lo contó a sus hermanos.
y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. La envidia, hermano, ese celo, que el Señor no haga algo con otros, es un problema que carcome a muchas personas, pero el Señor usa eso también. ¿Usa para qué? Para tratar con José. Eso iba a hacer que, como dice Pablo, la excelencia de los sueños y de las visiones que tuvo Pablo no lo exaltasen de manera. Dios le puso un aguijón en su carne. A veces necesitamos un aguijón en nuestra carne. Yo he sido o hemos sido llamados a reinar con Cristo, pero tenemos el aguijón a veces de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de los hermanos, de la economía, de la salud, de las circunstancias difíciles. ¿Para qué? Para que aún según yo soy hijo del rey y el Señor me ha llamado a cosas tremendas, pero el Señor quiere que yo aprenda a caminar con humildad. Entonces coge y me desinfla. Me permite circunstancias difíciles y contrarias que no dejan que yo ande como un pavo real orgulloso. Porque eso es contrario a Cristo. Cristo es manso y humilde. Entonces, la visión muchas veces va acompañada de aguijón. ¿Para qué? Para no exaltarme. Tú imagínate donde José hubiera dicho, hermanos, tuve un sueño, el Señor esto, y todos, qué bueno, y lo aplaudieran. Él de una vez ya se sentía rey sin serlo. Y ese es el problema, hermano. A veces nosotros nos sentimos algo sin serlo. Ahora estamos siendo preparados para llegar a ser algo en el reino de Cristo, pero todavía no somos nada. Así como estamos, hermanos, si yo soy infiel, me quedo en el camino. Dice Pablo, yo mismo pudiendo haber sido heraldos para muchos, haber llegado a ser, ¿qué? Eliminado. ¿Qué has ganado tú? Que yo llevo 10 años de vida cristiana. Bueno, y ojalá termines tu vida cristiana de una manera fiel. Porque el asunto no es cómo se comienza. El asunto, hermano, es cómo se termina. Hermano, yo le quisiera contar mi conversión. Yo estaba y se me apareció el Señor y eso fue tremendo. Y bueno, sí, muy bueno cómo comenzó. Esperemos a ver cómo termina. Porque, hermanos, hemos conocido personas que parecían y en el camino se han ido quedando. Y eso es algo que nos debe llenar de temor nuestro corazón, hermano. Muchos se han quedado en el camino, hermano. Impresionantemente, hermano. Para derramar lágrimas. Así es la vida cristiana, hermano. Estamos en una carrera. El Señor nos ayuda a llegar a la meta de una manera fiel. Entonces, contó el sueño y los demás lo aborrecieron. ¿Cuál es el sueño? Vamos a leer en el verso 6. Dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¡Qué sueño! Si le tenían envidia, hermano, le respondieron sus hermanos. Ellos entendieron de una vez la interpretación del sueño, hermano. ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Eso es cuando la palabra y la revelación del Señor nos vuelve personas aborrecidas. Hermano, usted nota eso. Generalmente siempre los hombres de Dios que tuvieron una palabra clara por Dios mismo fueron hombres aborrecidos aún por el pueblo de Dios. ¿No dice así el Señor? Cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque así persiguieron a los siervos profetas que fueron antes de vosotros. Pero al falso profeta, ¿qué le hacían? Lo aplaudían. Hermano, hay gente que no le gusta que uno le diga la verdad de la palabra de Dios, porque eso va en contra a veces de tu tradición religiosa horriblemente, hermano. Recuerdo una vez llegamos a un lugar, estábamos visitando unos hermanos
Y una persona abrió su casa para que hiciéramos las reuniones allá. Estaba comenzando, entonces comenzamos a hablar de los puros fundamentos. Y un día nos sentamos y comenzamos a leer ese pasaje de 1 Corintios capítulo 12, creo que es, que habla de los dones espirituales, del hablar en lenguas. Entonces cojo yo el pasaje, hermano, ni siquiera lo interpreté. Hermanos, cuando hablemos en lengua la palabra dice esto y esto y esto. Y se levantó una hermana, porque venía de un contexto pentecostal donde los dones son usados ilegítimamente. O sea, hay un desorden, todos hablan, gritan, la gente revuelca en el piso, botan baba, y eso le creen espiritual. Entonces comenzamos a hablar de cómo se debería ejercer, cómo debería ser el bien, cómo deberían ser nuestras oraciones en nuestra reunión. Cuando la mujer me escuchó, me miró como raro, se acabó la reunión y reunió a los hermanos. Le dijo, hermanos, volvemos a hacer reunión, pero ese muchacho no puede volver a predicar acá. Solo porque le leí lo que decía la palabra acerca de los dones espirituales. La mujer nunca más abrió sus puertas para las reuniones. Y era algo que, hermano, solo lo leímos. Así, porque a veces que uno coge un pasaje y comienza a explicarlo, a exponerlo a otros lados, pero no, solo lo leímos. Pero a la gente no le gusta que su tradición religiosa sea destapada, porque ellos aman más seguir su tradición religiosa que seguir al Señor y a su palabra. Entonces están dispuestos más a defender al pastor, al cantante cristiano, a su tradición, que a veces es en contra de la palabra, que lo que dice la palabra. Entonces nosotros debemos saber si queremos seguir al Señor, si queremos seguir la verdad de las Escrituras, vamos a tener personas que no gustan de nosotros. El Señor nos ayude, ¿no? Porque ese es el precio que hemos sido llamados a pagar. Definitivamente el Señor nos llama a ser siervos de Él y no siervos de los hombres. Entonces mira lo que pasó. En el 9, y Dios todavía lo mete en más problemas porque le da otro sueño, hermano. Con el primero ya era suficiente, el Señor le da otro sueño. Ahí en el 9 dice, soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos, se lo debió haber quedado para él solo, hermano. Y hay cosas que uno no le debe contar a cierto tipo de personas, hermano. Diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Uy, todavía más tremendo, hermano. Ya incluye al papá y a la mamá. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Hasta el que lo amaba no lo entendió, hermano. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Pero mire su papá, qué frase tremenda, ¿no? Mas su padre meditaba en eso. Esto es lo mismo que se dice de María cuando el ángel se le apareció y cuando nació el Señor y ella vio muchas cosas. Dice que ella guardaba esas palabras en su corazón y meditaba en ella. Eso es bueno, hermano. Lo que usted escucha acá, lo que se habla, medítelo. Usted no tiene que comer entero lo que nosotros estamos hablando, ¿eh? Usted tiene que examinarlo. Para eso Dios a usted le dio la Biblia, para que examine lo que está diciendo acá es falso o es verdadero. Yo imagino a Jacob pensando, ¿será que este muchachito va a reinar sobre nosotros? O María pensando de su hijo Jesús, viéndolo así pequeño, ¿será que este va a ser el Mesías de Israel? Porque está pequeño. ¿Quién iba a saber que ese que nació en un pesebre iba a ser el Rey de Reyes? Pero ella miraba y decía, ¿será? Y a veces Dios escoge al que menos creemos, hermano, el que menos parece. Que Simeón le aclaró a María. Sí, claro, y ella pensaba, yo me imagino. Más adelante en el verso 26 se nota cuando los hermanos lo cogen. O sea, el odio de ellos no solo quedó en algo de sentimiento, sino se llenaron de ira, lo metieron en una cueva, en un pozo, ¿no? Lo sacaron del pozo y en su misericordia no lo mataron, pero lo vendieron como esclavo. Uno no sabe qué era peor, hermano, porque la esclavitud en esos tiempos era horrible, hermano. No sabe los vejámenes que hacían con un esclavo, hermano. Era a veces el esclavo prefería suicidarse o matarse que ser esclavo, hermano. Porque si hoy en día se ve un tipo de esclavitud terrible, pero no se compara como antiguamente, hermano. Entonces ellos deciden venderlo y curiosamente ahí en el 8 dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata.
muy parecido a lo que hicieron con el Señor. El Señor también lo vendieron por unas monedas de plata. Ese es el camino de la cruz, es el camino de Cristo. No solo Cristo caminó de cierta manera, sino que nosotros somos llamados a caminar como Él. Hermano, vamos a leer ahora el verso 39, capítulo 39. Hermano, uno puede notar que José, a pesar de lo que estaba viendo, él aprendió a conocer a Dios en medio de esa situación. ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Definitivamente puede que estemos pasando situaciones difíciles, en lugares difíciles, en un trabajo difícil, con un hogar difícil, con una familia difícil. Pero siempre que hay una persona que camina con el Señor, eso se nota. Hay una bendición de Dios, hay una prosperidad de Dios. Y por eso podemos decir que había algo en el corazón de José que hacía que el Señor lo bendijera, ¿sí? Nosotros no podemos esperar que el Señor nos bendiga solo porque yo pacto dinero con Él. Porque hoy en día el cristianismo es así. ¿Quieres que Dios te bendiga? Pacta con Él. ¿Y qué es el pactar? Que tú cojas un dinero y lo siembres allá en el canal de televisión o en la iglesia cristiana. Pero ¿cómo Dios me puede bendecir verdaderamente? ¿Qué hace que Dios abra las puertas del cielo y me bendiga? Pues hay muchos pasajes que nos hablan de eso. Por lo menos leamos 2 pasajes, así como rápido. Salmo 1, verso 1. Dios bendice a los hombres, pero que caminan de cierta manera, hermano. Salmo 1, verso 1. Para que nosotros veamos la bendición en mi vida, la bendición en mi trabajo, la bendición en mi familia del Señor. Hay ciertas cosas que hacen que atraen la bendición del Señor. Yo no puedo esperar si yo estoy andando mal con el Señor, hermano. Si yo estoy siendo infiel al Señor, si yo estoy siendo desleal al Señor, que el Señor me bendiga, ¿no? A esa gente que lo llama a uno, hermano, es que mi familia o ciertas personas les está yendo como en feria, hermano, a ver si oramos por ellas. Y sí, podemos orar por ellas, pero es que nosotros no podemos pretender que Dios bendiga a una persona que no le busca, que no le honra, que no le obedece, hermano. Si eso es atentar contra lo que es Dios. Dios es digno de obediencia. Dios es digno de gloria, Dios es digno de honra, Dios es digno de que nosotros le alabemos, le sirvamos. ¿Cómo vamos a pretender que Dios nos bendiga cuando esas cosas no pesan en mi corazón? ¿Sí? Podemos orar, Señor, ten misericordia de este que está viviendo contra ti, haz algo para que su vida cambie, Señor. Pero decirlo cuando está ofendiendo al Señor, cuando está andando en pecado, cuando está andando en desobediencia. ¿Cómo puede honrar eso al Señor? ¿Sí me van a entender, hermano? Vamos a leer un salmo. El salmo primero, Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Se imagina a José en medio de esclavos? ¿Y a ti por qué te vendieron acá? No, mis hermanos me entregaron. ¿Y tú por qué te eres así? ¿Y por qué oras? ¿Y por qué tienes temor de Dios? Deberías maldecir a ese Dios. Deberías saber. Pero no, uno nota que José se apartó de los impíos. ¿Por qué? Por la bendición del Señor. Porque el Señor no bendice al que anda en medio de impíos. Muchos de los problemas que nosotros tenemos es por la compañía de personas que tenemos en nuestra vida. Personas que no tienen temor de Dios, personas que son mundanas, personas que hablan con su boca cosas que no deben hablar, personas que aman cosas que son horribles y contrarias a Dios mismo. Y Dios no nos bendice porque yo ando en compañía de personas así. Y súmale que muchos cristianos tienen relaciones sentimentales en yugo desigual. Muchas personas siendo cristianos no se apartan, sino tienen amistad con la gente del mundo de una manera ligera. Y eso hace que Dios no lo pueda bendecir. Porque no está honrando al Señor, no lo está obedeciendo. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, no anduvo en un camino de pecado, no anduvo en un camino de maldad, no anduvo ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. O sea, yo me imagino a José recordando, oye, pero el Señor sacó a mi abuelo de Ur de los Caldeos y le dijo que iba a ser una nación santa. Y bendijo a Isaac y bendijo a mi padre Jacob y nos dijo que llegaríamos a ser una nación poderosa y poseeríamos la tierra. Señor, yo
Yo hago memoria de tus palabras. Tú has dicho que vas a hacer esto con mi casa, con la casa de mi padre. Cúmplelo, Señor. Oro a ti de noche y de día para que lo que tú has dicho que vas a hacer, lo hagas en mi vida, Señor. Yo me imagino a José en Egipto como esclavo, orando así, clamando así. Aunque José era siervo del Señor, aprendió a someterse a Potifar, a obedecerlo, a honrar, porque esas cosas Dios las bendice, hermano. Yo creo que oraba por su padre, yo creo que oraba hasta por, Señor, no les tenga en cuenta lo que han hecho mis hermanos conmigo, Señor. Perdónalos, Señor, tú eres bondadoso y misericordioso. No les pague conforme a sus rebeliones. No mires lo que ellos han hecho conmigo, Señor. Bendícelo, tú eres un Dios bueno. Yo me imagino a José deleitándose en el Señor, aún en medio de sus pruebas. Sí, y más adelante vamos a ver que siguió bajando. Pero hermano, tú a veces estás bien cómodo con todas tus bendiciones y tú no lees en el Señor, tú no meditas, tú no oras, tú no amas al Señor. Y a veces queremos la bendición del Señor, ¿no? Dice, vamos a leer otro salmo, Salmo 37, que se adecua mucho a la experiencia de José. Ahí dice que el hombre que anda así, que se deleita en la ley de Jehová, da fruto en verano y en invierno. Claro, nosotros no podemos pretender dar fruto solo en los tiempos buenos, aún en los tiempos difíciles de nuestra vida debemos aprender a caminar con el Señor y dar un buen testimonio al Señor. O sea, no podemos seguir solo al Señor cuando nos bendice, sino también cuando nos está yendo. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo. He aprendido a estar en la abundancia y he aprendido a estar en la escasez. Todo lo puedo en Cristo. O sea, yo puedo seguir al Señor cuando todo está mal, pero también lo puedo seguir cuando todo está bien. He aprendido, el Señor me ha enseñado. He pasado por lo bueno y he pasado por lo malo. He pasado por tiempos de vacas gordas, he pasado por tiempos de vacas flacas. He pasado donde la iglesia es algo muy precioso. He pasado donde la iglesia está pasando tiempos terribles, pero mi devoción y mi vocación en torno al Señor no ha cambiado, es la misma. En todo tiempo, hermano. Mira lo que dice el Salmo 37. ¿Por qué escogemos este Salmo? Porque es que a este hombre le había pasado un hermano. Imagínate los propios hermanos tuyos que te vendan como esclavos. Eso no se entiende. Pero esto uno lo ve en José más adelante. Y eso hace que este hombre fuera una persona a la que el Señor pudiera bendecir. Dice el verso 1. No te impacientes a causa de los malignos. Yo me imagino el Señor diciéndole a José, en medio de esta prueba no tengas impaciencia. No te impacientes por lo que te hicieron, José. Sopórtalo, agacha tu cara. ¿Cierto? Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No se sienta mal contra los que le hicieron esto. Uy, pero ya las palabras siguientes son terribles. No porque hermano, usted puede hacer, o nosotros podemos hacer lo que queramos con un hermano y tratarlo mal, ofenderlo. Y el hermano nos puede amar, perdonar y orar por nosotros. Y eso debería ser lo mejor para él. Pero eso no quiere decir que Dios no va a tratar el asunto. Eso no quiere decir que el justo juicio de Dios no viene, ¿no? Porque como hierba serán prontos cortados. Y como la hierba verde se secará. Mira lo que le decía. Yo pienso ahí en Josué, el Señor diciéndole, confía en Dios. Confía en Jehová. O sea, José, por algo el Señor te trajo aquí en Egipto. Confía en Él. Por algo estás en la casa de Potifar. Por algo tantas pruebas en tu vida. Por algo tantas luchas. Algo tiene el Señor contigo. No desmayes. Tú tienes un Dios bueno. Y haz el bien. Imagínate, porque eso uno en tiempos buenos, bueno. Pero estando en una prueba tan terrible, hacer el bien. Confiar en el Señor y hacer. Si Él me trata mal, porque yo no lo voy a tratar mal. Pero el Señor dice, no. Ama a tus enemigos. Bendícelos. Al que te pida que lleves la carga, no solo 1, sino 2 millas, dale. Al que te pida de comer, dale. O sea, no solo confía en el Señor, sino haz el bien, porque debemos demostrar que somos cristianos en esas cosas, ¿o no? Y habitarás en la tierra, y ya te apacentarás de la verdad. Y mira lo que le dice, deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, José, estás pasando eso, estás en una cárcel, tal vez en un esclavo, pero en medio del trabajo y todo lo que el Señor te ha puesto a hacer ahí donde Potifar, deleítate en el Señor, que el Señor sea tu delicia, que el Señor sea tu vida, que el Señor sea tu alegría. Preocúpate en tu devoción con Él y Él te va a recompensar todo lo que tú necesitas. Mira lo que dice. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino.
O sea, si estás por un camino difícil, sí, pero confía, Señor, me trajeron a Egipto, Señor. Ahora como esclavo, Señor, ahora me toca trabajarle a este hombre, ahora no tengo libertad, pero yo te pongo mi camino, Señor. Tú así lo quisiste, yo pongo mi vida en tus manos para que tú ordenes mis circunstancias. Y comienza a ver que el Señor comienza a ver en todo. Hermano, José ponía la mano en este vaso y ese vaso fructificaba. Sembraban y donde ponía la mano José, esa tierra daba fruto. Los animales que cuidaba José eran los que más se reproducían. La casa de Potifar comenzó a crecer, a prosperar. ¿Y cómo sería que Potifar decía, uy no, la bendición está con este hombre de Dios, lo tiene en sus manos, todo lo que hace prospera? Porque hermano, a pesar de que estemos pasando situaciones difíciles, la bendición del Señor en nuestras vidas se ve. Es muy triste encontrarse con un cristiano que usted lo mira y por donde lo busca no encuentra al Señor. El Señor se manifiesta, el Señor bendice, el Señor hasta hermosea nuestro rostro, nos da alegría, nos da paz, nos ayuda en nuestras circunstancias. En nuestro trabajo lo bendice, hace que los jefes nos vean de otra manera, hace que las cosas nos salgan bien. Sí, nos da gracia. Eso demuestra que estamos caminando con el Señor. Claro, hay días de días, pero lo normal es tener la bendición del Señor. Si usted no está teniendo la bendición del Señor, de pronto que usted no se deleita en Él, de pronto que usted no está confiando en Él, de pronto no está haciendo el bien que debería hacer. Y en el 6 dice, y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el medio. O sea, el Señor a su tiempo hará y mostrará qué clase de persona eres. No te preocupes, están tratando mal, estás pasando pruebas, tranquilo, encomienda al Señor y el Señor en el momento hará. Guarda silencio ante Jehová. Uy, hermano, hasta nosotros a veces oramos y hasta oramos mal, porque nuestra oración es pura queja, nuestra oración es puro resentimiento, nuestra oración es, Señor, mira a esos hijos, mira ese trabajo, mira esas situaciones, estoy amargado, ya no puedo más, ya no quiero vivir esto, y se está cerrando. En su misma oración se está cerrando y se está amargando y está llenando, dejando que ese mal corrompa su corazón. Hasta en nuestra oración debemos decir, ay Señor, me está pasando todo esto, pero yo mejor me quedo callado. Tú sabes, Señor, tú sabes. Cállame, Señor, no me dejes decir palabras ni siquiera necias en tu presencia, Señor. Esto nos muestra que José era cierto tipo de persona para que el Señor lo bendijera, ¿o no, hermano? El Señor solo bendice a los mansos, a los puros, a los que esperan, a los que le confían, a los que le buscan. Volvamos ahí al Génesis 39. Entonces, no solo creemos que José era una persona justa, santa, que buscaba en el Señor, que andaba de cierta manera, sino que por lo que vamos a ver ahorita, creemos, por lo que dice el pasaje de Génesis 39, verso 7, que José era una persona pura en cuanto a su vida sexual, hermano, ¿sí? No hay pecados, como siempre lo decimos, que traigan mayor mal y mayor consecuencia para la vida de una persona que los pecados sexuales. La fornicación, el adulterio, las relaciones ilícitas sexuales antes del matrimonio destruyen a la persona, la corrompen su cuerpo, traen males que Dios no quería, embarazos prematuros, hogares inestables sin un papá, porque generalmente hoy en día los muchachos quieren tener ciertos privilegios, pero no quieren tener responsabilidad. Entonces quieren que una muchachita esté con ellos, que viva para ellos, que se les entreguen, pero ellos no quieren ni vivir por ella, ni trabajar por ella, ni por sus hijos. Entonces así como se meten con una, se meten con otra. Entonces la persona que no se guarda para el Señor puramente, definitivamente se está haciendo un mal es para ella misma. ¿Sí? La santidad, la virginidad, la pureza sexual son virtudes que traen bendiciones para nuestra vida. El serle fiel a nuestra esposa, el guardarnos a nuestras esposas, el ser honestos, el ser cuidadosos en estas áreas, traen bendición de nuestra vida, a nuestra vida de parte del Señor. Mira el ejemplo de José. Después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, hermano, tenga cuidado cuando una mujer ponga sus ojos en usted. La adúltera. Hoy en día, hermano, la mujer adúltera no piensa que usted es casado, no piensa que usted tiene hijos. ¿Sí? Hoy en día, hermano, las mujeres del mundo ven un muchacho cristiano que se quiere guardar y ellas no piensan en eso. Hoy en día la mujer busca esto, hermano.
Tenga cuidado usted, santifíquese, guárdese, porque Satanás va a usar eso y ha usado eso muchas veces para que muchos caigan. Es un área en la que debemos tener delicadeza, es un área en la que debemos ser puros, es un área en la que nos debemos guardar. Si es terrible que la mujer de Potifar venga sobre José, más terrible sería si José la estuviera buscando. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado cuando usted sienta atracción por una mujer bella. Tenga cuidado cuando usted tenga pensamientos acerca de una mujer que no es su esposa o que tal vez no es una hermana con la que usted pueda pensar casarse y tener un hogar. Tenga cuidado porque esas cosas pueden ser un gran tropiezo, una gran red para su vida. Hay una bendición en la pureza, ¿no? Hay una bendición en la santidad. Hay una bendición en la fidelidad a nuestras esposas. Hay una bendición en esto, ¿sí? Claro, y los hermanos dicen, sí, Dios puede perdonar al pastor que cayó en adulterio. Sí, Dios lo puede perdonar, pero es un sinvergüenza. Y para que una persona tenga una responsabilidad en la casa de Dios, el hombre debe ser marido de una mujer y ser irreprochable. O sea, no puede haber un aspecto en su vida en el cual se le cuestione, porque si él ha perdido su irreprochabilidad, no es digno para el ministerio. Así Dios nos perdone, pero muchas veces acabamos con nuestro hogar, acabamos con nuestro ministerio, y si seguimos con nuestro ministerio, seguimos dando un mal testimonio de Cristo. ¿Sí? Es un asunto que hay que ser muy delicados. Y dijo, duerme conmigo. Oye, hermano, yo sé, yo varias veces he tenido consejería con jóvenes hermanos que están en la universidad y me dicen, hermano, yo llego y sin que yo esté buscando 2, 3 mujeres a ofrecérseme así sin nada. Son los días de hoy, hermano. Hoy en día las mujeres y los hombres, ¿no? Andan como animales en celo, hermano. Solo buscan eso. Y ciertamente es difícil ser puro en un ambiente así, pero tenemos el ejemplo de un hombre que llegó a ser santo y el Señor por eso lo bendijo. Dice, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. José llegó a ser una persona bien confiable, ¿no? Todo lo que era de este hombre se lo ponía. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, José era una persona que tenía temor de Dios, que era reverente, que tenía conciencia de pecado y las consecuencias del pecado. Eso lo llevó a apartarse de esta mujer. A tal punto que un día se estaba bañándose, la historia, llega la mujer, el hombre, porque la palabra dice que huí de la fornicación. Hay pecados, no, es que yo voy a estar en el cuarto con ella solas y voy a orar y voy a ayunar por eso así y voy a cantarle canciones y le voy a predicar de Cristo. Mentiras, hermano. Usted queda en ese cuarto ahí y pierde el año. Usted va a un lugar a solas con una mujer y ella tiene malas intenciones con usted pierde el año, hermano. Porque somos carne, somos débiles. Y una vez tú enciendas la llama, ya después no la puedes apagar. Una vez después de que tú estés prendido, hermano, de ahí lo único que te espera es la ruina. Entonces es mejor evitar una situación como esta. Entonces José, ¿qué hizo, hermano? Salió huyendo. Muchas veces la manera de vencer el pecado sexual es correr, huir. ¿Sí? Porque si usted se queda, probablemente lo perdimos, hermano. Ahí en el 12 dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Pero también eso es algo que nos va a costar. Si usted va a quererse mantener puro, usted va a escuchar a sus compañeros de la universidad que se burlan de usted. Eso va a traer, usted va a escuchar a la gente alrededor que se va a burlar de usted, porque el ser puro, el guardarse para el Señor, siempre tiene que pagar un precio. ¿Qué fue el precio de José? José no se burlaba ni nada, sino terminó en la cárcel por esa situación. Pero Dios estaba ahí mirándolo. Y llega a la cárcel José, hermano, y no solo la casa de Potifar prosperó, sino una cárcel comienza a prosperar. ¿Te imaginas, hermano? Este hombre tenía la bendición. Donde llegaba todo lo que el Señor lo bendecía, hermano. Y eso nos habla de que nosotros podemos llegar a lugares donde no nos imaginamos, difíciles, pero si estamos con el Señor puede bendecir nuestro andar aún en las partes más oscuras.
oscuras. Pero acuérdese, hermano, José pasó de la cárcel al trono. José pasó de la humillación al lugar de sentarse con Faraón. Dice en el 39, verso 20, y tomó a su amo a José y le puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Si usted se da cuenta, José fue administrador en casa de Potifar, administrador en la cárcel y llegó a ser el administrador de Egipto. ¿Por qué hablamos de esto? Porque, hermano, las cosas que nosotros somos en lo poco es lo que vamos a hacer en lo mucho. Y eso ahorita vamos a leer lo que tiene relación con el nombre que el Señor nos va a poner. El nombre nuevo que Él nos va a dar tiene relación a lo que Él hizo en nuestros momentos difíciles. Por lo menos en la cárcel, ¿qué fue lo que el Señor hizo con José? Vamos a leerlo. Dice que vinieron a la cárcel dos hombres. Se lo leo para que no hagamos tan larga la de esta. Los dos nombres de ellos eran... Los dos hombres eran el copero y el panadero del rey. ¿Se acuerdan la historia? Se le había perdido algo a Faraón. Faraón no sabía quién se lo había robado. Creyó que era el copero, creyó que era el panadero. Los echó en la cárcel a ver qué pasaba. El copero y el panadero tienen un sueño. ¿Sí? Resumiendo la historia, el copero ve que, y José se lo interpreta. José ve que por el sueño el Señor va a restaurar al copero. Y también ve que por el sueño el panadero va a morir ahorcado por Faraón, ¿sí? Porque el copero era el panadero era el que se había robado la copa, creo que era una copa del rey. Entonces, ¿qué está haciendo José en la cárcel? Teniendo visiones, interpretando sueños. Y eso lo comenzó a vivir desde joven, desde que estaba en casa de su padre. Entonces vamos ahora sí al pasaje cuando el Señor restaura a Josué. Antes de hablar de eso, dice que eso también me parece interesante. José interpreta el sueño del copero y le dice al copero, venga, cuando te restituyan, acuérdate de mí, sácame de esta cárcel. Y dice que el copero lo restituyeron y se olvidó de él. Eso nos habla, hermano, que en nuestras pruebas no podemos confiar en los hombres. Hay gente que nos puede ayudar, pero el Señor muchas veces no deja, hermano, para que no veamos la ayuda de los hombres, sino la ayuda del Señor mismo, la ayuda que proviene de lo alto. Y dice que pasados 2 años, Faraón tuvo un sueño. A veces hay que pasar ciertos periodos en la cárcel, ¿sí? Si usted, hermano, imagínate, José hubiera dicho un día en la cárcel, ¿sabes qué, Señor? Ya no me aguanto esto más. Y dijera como quítame la vida, porque mejor no hubiera sido nacer que estar en esta cárcel. ¿Usted cree que el Señor lo hubiera bendecido, hermano? A veces hay que soportar, son solo 2 años, hermano, en la cárcel. Y el Señor lo va a sacar de ahí para la gloria. Si usted está enfermo, si usted está pasando pruebas, sopórtelo, hermano. El Señor sabe hasta cuándo se lo deja permitir y el Señor sabe cuándo lo va a bendecir. Amén. Mira lo que pasó. Ahora sí vamos a leer el capítulo siguiente cuando Faraón lo llama. 44 dice, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Sagnap-Panea. Es como si Faraón le dice, toma la piedrecita blanca, ya no te vas a llamar Josué, sino ahora te doy un nombre, Sagnap-Panea. ¿Saben qué significa el nombre Sagnap-Panea? Significa, posiblemente para el judío significa revelador de cosas escondidas. Y para el egipcio, el Dios dijo, vivirá. O sea, para unos, pues, hay esas 2 interpretaciones del sueño. El que interpreta los sueños o lo que Dios dijo y vivirá. Pero eso nos habla de Josué. ¿Cuál es la vida de Josué? Un hombre que el Señor le dio revelación, que fue fiel a esa revelación y que vivió en torno a esa revelación, ¿no? Entonces, pasó de estar en la cárcel, pasó de estar en las pruebas a tener un lugar privilegiado. De eso nos habla la piedrecita blanca y el nuevo nombre en los tiempos de la iglesia de Pérgamo, cuando el Señor nos recompense. Terminamos leyendo unas cosas que pasaron después ahí de que Josué
fue glorificado. Hermano, como decimos en el cambio del nombre de José, nuestro nombre en el futuro, si el Señor nos lo da, ¿no? Porque no es para todos, solo para los vencedores, hablará de la obra que Dios hizo en nosotros. Hablará de nuestras luchas y cómo Dios nos ayudó. Es precioso, ¿no? Porque nosotros queremos pasar y olvidar, pero cuando el Señor nos dé ese nombre nos va a recordar todo lo que vivimos, nuestra experiencia, nuestra relación con Él, ¿no? Hablará de nuestras jornadas y de cómo fuimos conocidos de parte de Dios en medio de ellas. O sea que no menosprecie lo que usted está viviendo, porque de eso va a hablar su nombre cuando el Señor venga. Imagine que el Señor le diera una piedrecita negra a usted allá que diga quejambroso. Una piedrecita negra que diga inconstante. Una piedrecita negra que diga amargado. Una piedrecita negra que diga infiel. Terrible, ¿no, hermano? No deje que su nombre quede así escrito en los cielos, hermano. Busque ser fiel, busque ser santo, busque amar al Señor, porque de eso habla el nombre que vamos a recibir de Él. Vamos a leer ahí más adelante, el capítulo adelante. Ahí en el 41, verso 50, dice: en Egipto José tuvo 2 hijos, ¿se acuerdan? Manasés y Efraín, dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hombre, los cuales les dio a luz a Sená, que fue la esposa que el Señor le dio, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, que significa, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Esa frase es bien importante, hermano. Dios me hizo olvidar, o también se puede decir Dios me hizo perdonar, porque una de las cosas que tiene el perdón es que se olvida. Dios engrandeció a José, hermano, y permitió que José olvidara las heridas de sus hermanos, las ofensas de sus hermanos, las pruebas que él vivió, todo eso Dios se lo hizo olvidar. Y el otro nombre se llama Efraín, y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y es el camino de Dios. Dios nos va a hacer fructificar, pero en el camino de la aflicción. No es para siempre, pero hay tiempos de aflicción donde debemos aprender a confiar en el Señor. Y generalmente el Señor a los que confían en Él los hace fructificar. Y terminamos leyendo las palabras de José a sus hermanos ahí en el 45. Génesis 45. Es un pequeño resumen, pero esta vida de este hombre es preciosa, hermano, ¿no? Esto es un desafío para todos nosotros, lo que Dios puede hacer con nosotros. Sí, es uno de los grandes prototipos de la obra de Cristo, hermano. Génesis 45:4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. ¿Se acuerda cuando ellos vienen porque tenían hambre? Pasan un poco de jornadas y a lo último Él se les revela. Cuando ellos ven que es José, dijeron, este nos va a matar, se va a vengar. ¿Se acuerda que lo vendimos? Y José dice, no tengan temor, acérquense a mí. El Señor nos dé un corazón así para las personas para que nos han causado males y nos enseñe a ser perdonador, misericordioso, ¿no? Y ellos se acercaron y Él dijo, hermano, cuando usted es una persona dura de corazón, las personas no se acercan a usted. Pero si usted aprende a ser manso, a perdonar, a ser humilde, eso atrae a las personas, ¿no? Y Él dijo, yo soy José vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Mira lo que él entendió de su vida. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Qué frase! O sea, no se duelan. Dios usó esto para mandarme acá, para preservar, porque Dios tiene un propósito para Abraham, para Jacob, para Isaac y su pueblo. Y Él me mandó acá, sí, esclavo, pasando pruebas, pero Él me mandó para prepararles un camino de salvación a ustedes. Precioso, ¿no, hermano? Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios.
Hermano, nosotros debemos ver que nuestras pruebas y nuestras luchas no son personas, hermano. Es Dios arreglando nuestra vida soberanamente para llevar a cabo el propósito que Él tiene con nosotros. Que me ha puesto, no solo en la aflicción, sino en la gloria, por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y con esto concluimos, hermano. El nombre habla de lo que el Señor hizo, no solo cuando Él venga en su reino glorioso, sino lo que el Señor hizo con nosotros en lo poco, en lo difícil, en lo que no se ve, porque eso es lo que nos va a llevar a ser fieles en lo mucho. Entonces la piedrecita blanca habla de aprobación y el nombre habla de una transformación de Dios en una vida, llevándolo a ser un siervo fiel, ¿no? Y el nombre nos habla de lo que Dios hizo en nosotros. El Señor permita que la vida de José sea un estímulo para aquellos que estamos en pos y esperando al Señor, hermano. Que nos preparemos para su gloria. Amén. Vamos a orar. Yo voy a orar para terminar, hermanos, pero siéntanse en libertad, hermanos, si tienen asuntos por los cuales orar, de orar también, hermano. Tenemos la libertad del Señor para levantar nuestra voz al cielo. Todos, amén, en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por este tiempo, Señor, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos hablas, por tu voz en medio de las Escrituras, Señor. No dejes que estos pasajes pasen, Señor, y no toquen nuestra vida, Señor, sino que acuérdanos de la vida de este José, Señor, que es un gran ejemplo, Señor, para que nosotros podamos caminar esas pisadas y seguir las huellas de tu rebaño, Señor. Tú has tenido tantos hombres, Señor, los cuales te han glorificado, los cuales te han servido, los cuales han sido fieles, Señor, a los cuales tú has engrandecido y les has dado un nombre que es conocido hasta nuestros días, Señor. Ayúdanos a ser fieles a nosotros, Señor, para que tú puedas, en tu gracia y en tu bondad, también concedernos un lugar privilegiado en aquellos que han de ser llamados vencedores, Señor. Aquellos que han de reinar contigo, aquellos que han de ser exaltados cuando tú vuelvas, Señor. Aquellos que han de escuchar tu palabra, siervos fieles, Señor. Ayúdanos, Señor. Prepara, obra con nosotros. Tú sabes por qué circunstancias nos debes conducir, Señor, para conocerte y servirte, Señor. Confiamos en ti, en tu amor, en que tú llevas nuestra vida de tu mano, Señor, y que tú tienes planes preciosos para nuestra vida. Ayúdanos a someternos a ti, Señor, y a confiar en ti, Señor. Como dice el Salmo, a guardar silencio delante tuyo, pues tú controlas todas las cosas. Te alabamos, te exaltamos. Bendice cada una de las personas, de las familias que están aquí representadas, reunidas, Señor. Que tu gracia y tu bendición, como eran los tiempos de José, sea con nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor Jesús. Ao leão de Judá.